¿Qué tal, amigos? Una semana más con ustedes. Aquí estamos ya preparando lo que es la competición, que empieza ya próximamente. Para ello tenemos un invitado pues, que lleva haciendo pruebas y preparando y organizando pero muchísimo tiempo. Ahora hablaremos con él, también le daremos muy buenos consejos y, cómo no, entraremos en lo que es el apartado de historia. Esto es 7 Zaragoza Televisión y el programa es Top Motor Aragón. Pues muy bien, aquí estamos con José Antonio de la Torre del Motoclub Zuera. ¿Motoclub Zuera o Motoclub Zuifariense? Motoclub Zuera. Zuera. Motoclub Zuera. ¿Qué tal estás? ¿Bien? Bien, bien, afortunadamente muy bien, con muchas ganas. Nosotros muy orgullosos de que estés en este plató. Bueno, nos vas a empezar un poco contando lo que es la historia del motoclub, porque vosotros lleváis ya muchísimo tiempo preparando carreras. Yo creo que sois el club más veterano de Aragón, o casi, ¿no? Casi. El más veterano es el Motoclub Bajo Aragón. Bueno, y el Motoclub Aragón, que también, pero ahora no tiene actividad prácticamente. Pero nosotros llevamos desde el 74 organizando carreras de motocross, de trial, quad, bueno, de todo velocidad. Oye, ¿y por qué surge, vamos a hacer un motoclub y para qué? A ver, ¿qué años teníais? ¿Cuántos estabais? Bueno, ¿por qué surge? Surge de la afición al motor. Y yo era muy jovencito entonces, o sea que tampoco... Pero... Hombre, que aún eres joven. Sí, no tanto. Pero surgió, pues bueno, porque yo además no tenía entonces ninguna relación. O sea, era muy joven. Se fundó una peña motorista en Zuera y yo me apunté. Era un crío porque me gustaba mucho la moto y me apunté. Empecé a colaborar con ellos. Y hasta aquí he llegado. La peña motorista se tuvo que cerrar por distintos motivos. Al par de años ya se fundó el Motoclub Zuera y entonces sí que ya entré yo allí de presidente y aún sigo de presidente. O sea, ¿Los primeros miembros quiénes erais, José Antonio? Los primeros miembros... ¿Aún estáis dentro de lo que es el...? El que fundó la peña motorista vive aún, pero está fuera del motoclub ahora, digamos, que fue Jesús Vázquez. Y luego los que fundaron o fundamos ya el motoclub, ¿no? Pues sí que seguimos, salvo alguno que desgraciadamente ha fallecido, ¿no? Pues prácticamente seguimos todos. Está Luis Imaz, está Toño Llucs, está Alberto Longarón, estoy yo, o sea, en los 5 o 6 Miguel Millán. Y Juan Carlos Lluc también es del miembro... Sí, pero ese es más joven, ese tiene 50 años, ese lógicamente se apuntó más tarde, sí. Pero continúa en el motoclub. ¿Y la primera prueba que hicisteis qué era? Las primeras pruebas eran de motocross, exclusivamente de motocross. Mientras fue la peña motorista solo se hizo motocross. Y además había un piloto de Zuera, que era Toño Llucs, que se corría con una moto del motoclub. Luego ya cuando pasamos al motoclub Zuera, ¿no? Entonces sí que nos abrimos un poco y empezamos a organizar también triales, raid, pruebas de velocidad en Calafat. O sea, hemos organizado un poco de todo, quadcross, campeonatos de España. Hombre, yo sé que realmente vosotros, como personas que sois y tenéis vuestras licencias y vosotros colaboráis con otros motoclubs en lo que es la organización, en lo que es la dirección de carrera. Por ejemplo, Daniel Esteban está ahí al pie del cañón en muchísimas carreras, la vemos ahí, es miembro del motoclub vuestro, ¿no? Que su padre ya ha fallecido. Y de la Federación Española ahora ya también. ¿También es de la Federación Española? Sí. O sea, él está tirando más por el tema organizativo a nivel nacional. Muy bien, oye, hacíais carreras en el monte, me acuerdo, yo fui a veros alguna vez y hacíais carreras antes de llegar a Zuera. Arriba a la izquierda había unas costeras tremendas. Ese era... yo te hablo del año 70 y tanto. Claro, ese era el Cucutero, el primer circuito de motocross. ¿Qué le llamabais el Cucutero? Es que se llama así, ¿eh? Ah, esa zona. Esa zona es la zona del Cucutero. Y allí estuvo el primer circuito de motocross, ¿no? Luego por distintos problemas también lo abandonamos porque la verdad que costaba muchísimo el mantenerlo porque los desniveles eran exagerados. Tremendos. Yo me acuerdo que había unos saltos espectaculares, pero eso costaba muchísimo mantenerlo. Para regarlo y para era imposible. Apañar la tierra, el terreno y un poco. Entonces ya buscamos otro terreno donde lo tenemos ahora, que es pegado al río, en el soto de Luis Imaz.
y allí es donde llevamos ya muchísimos años también. Tenemos una cesión de la DGA para 50 años y entonces allí es donde tenemos ahora el circuito de motocross. Oye, ¿cesión por qué? ¿Cómo va eso? Eso nos costó mucho, porque lo que queríamos dar era una continuidad. En los circuitos de motocross es muy difícil, de no ser que sea tuyo el terreno, el darle continuidad al circuito. Y entonces cuando buscamos los terrenos eran bueno, están en el municipio de Zuera, pertenecen a la DGA, y entonces tenemos planos y tenemos todo, está dado de alta el circuito. No, ya lo sé. Está dado de alta en la DGA y tenemos la manera que la DGA te cede esos terrenos, pagamos un dinero y lo tenemos cedido para 50 años, que luego se puede alargar. Oye, ¿cómo le llamáis al circuito? Luis Imaz. ¿Y quién es Luis Imaz? Luis Imaz es el vicepresidente del motoclub, que le mando un saludo desde aquí porque está ahora convaleciente, que tiene un pequeño problema y Luis, el lunes lo volvieron a operar. Te veremos el domingo si Dios quiere o si no más adelante, ¿de acuerdo? Nos veremos con él. Pero lleva ya, el circuito lo habéis llamado Luis Imaz desde hace muchísimos años, ¿eh? Sí, claro, Luis Imaz es mayor que yo. Era piloto también, yo me acuerdo que era piloto. Sí, fue el primer piloto del Motoclub Zuera. Él tiene ahora 70 años y fue, en su juventud, lógicamente, fue el primer piloto. Él es el que estaba corriendo también en el 74, 75, es el que participaba en carreras. Luego vosotros lo organizáis con vuestras máquinas y alisáis el terreno, lo recargáis un poquito. Ahora habéis cambiado el sentido de giro, a mí me gusta más así como está ahora que hace años, ¿eh? Los pilotos se van cambiando, se van cansando del mismo circuito. Y entonces vamos haciendo saltos nuevos, túneles nuevos, ahora hemos hecho una curva nueva, enfrente de cronometraje a la izquierda. Y sí que un cambio drástico fue darle la vuelta al sentido del circuito también, con lo cual cambias todo el circuito. Pero eso a ellos les gusta mucho. Sí. Y oye, por eso se hace. Cuéntame un poco pruebas de alto renombre que habéis organizado ahí. No en el circuito, en general. En general, mira, hemos organizado carreras de velocidad en Calafat. Hemos hecho campeonatos de Aragón nosotros en Calafat. Hemos organizado Supercross en la Plaza de Toros de Zaragoza. ¿No? Pues mira que ha habido pocos, ¿y lo organizabais vosotros? Sí, hace años lo organizábamos. A ver, nosotros cronometrábamos y poníamos los cargos. Al final era una empresa madrileña, S2, que venían y tú les dabas la infraestructura para poder hacerlo. Y luego hemos hecho campeonatos de España de quadcross. Fuimos el primer campeonato de España de quadcross que se hizo en España, se hizo en Zuera también. Ahora vamos a hacer campeonato de España de clásicas, ¿no? Hicimos durante 19 años un ride, pues yo creo que de los importantes a nivel nacional, sin ser campeonato de España, porque la verdad que nos gustaba más el formato que hacíamos nosotros que el que llevaba la federación, pero era de los más importantes. De hecho, en inscritos estábamos bastante por encima de los que iban al campeonato de España. Yo recuerdo de haber ido a estos raids vuestros y un ambientazo, mira que hacía frío, que estaba la mañana helada, la gente poniéndose cartones por las manetas, por todo, ¿eh? Y bueno, pilotos famosísimos, bien sea Óscar Romero, por ejemplo, que fue campeón de España, ha corrido el Dakar y ha corrido todo. Y Nani Roma también. Y Pedrera. Pellicer también. Sí. Los pilotos que están ahora en el Dakar, cuando cuando lo hacíamos, prácticamente han pasado todos, el Farrés, todos por el raid de Zuera. Desgraciadamente tuvimos un contratiempo también y eso se dejó de hacer, pero la verdad que era muy puntero a nivel nacional. Sí, fue un momento triste lo que tuvisteis, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Hay que seguir adelante, la vida continua que decía aquel. Oye, ¿os apoyan mucho las instituciones? Hombre, mucho. Me ha hecho la DGA, os echa una mano también, por lo menos os da permiso y demás. Sí, no. La verdad que no nos vamos a quejar. O sea, la verdad que siempre han estado detrás, ¿eh? Y nosotros para los permisos, para el RAID, que era casi lo más complicado, tampoco había excesivos problemas, todo el mundo estaba por la labor de hacer cosas. El Ayuntamiento de Zuera, por supuesto, ese siempre ha estado detrás, ese es el que es incondicional
y nos apoya en todo lo que hacemos, pero luego, bueno, cuando hemos tenido Ayuntamiento de Castellón de Valdejasa o de Ontinar o de cualquier otro pueblo de alrededor, lo mismo, y todo el mundo se vuelca. Yo creo que más o menos a todo el mundo le gusta mucho el ambiente de motor de aquí, de la zona. Sí, pero sobre todo el ambiente que creáis vosotros, porque es importante también eso realmente, que se ve que entre organización, pilotos, mecánicos, hay una química muy buena, porque vas a otros sitios, no quiero nombrar, que incluso están en Aragón, y no creas tú que es lo mismo. No, aquí siempre se ha buscado mucho el buen ambiente. En todas las pruebas que hacemos, sobre todo en el RAID, porque era por volumen, que venían muchos pilotos, ¿no? Pero siempre primaba el buen ambiente, el buen rollito que se dice, el animar a la gente. Venían pilotos profesionales, pero digamos que se promocionaba más al piloto amateur, al que le gusta con su moto pues correr una carrera fácil, dura, muy dura, ¿no? Porque la verdad es que era dura, pero muy controlada, o sea, bien, siempre se ha tirado un poquito más para lo amateur, en ese sentido, en el RAID. Oye, para este año, ¿qué vais a hacer? Aparte que como tú has venido, porque este domingo ya domingo, sí, empieza el Campeonato Aragón y la primera prueba es en el circuito de Zuera, sí. Esperamos, bueno, ya se verá más o menos, tenemos sobre unos 90 inscritos, hemos tenido puntar de 110 inscritos, lo cual suele ser récord en Aragón también en motocross. Y luego a finales de año, en septiembre, tenemos el Campeonato de España de Clásicas, que lo compartiremos también con Campeonato Aragón, y bueno, que yo animo mucho a la gente, lo vamos a publicitar esa carrera mucho, porque vamos a hacer algo bonito. Vamos a hacer algo bonito en septiembre. Además, este domingo por lo menos la entrada es libre, me parece. Sí, ¿no? la entrada en Campeonato de Aragón no cobramos absolutamente nada. Vamos a intentar que en el Campeonato de España podamos hacerlo gratis, si no será un precio muy simbólico, ¿no? Hombre, hay que entender que organizar un campeonato de España no es cualquier cosa. No. Eso cuesta mucho dinero y tiene que haber mucha gente implicada y no tiene que saberle mal a nadie aportar una pequeña cantidad. Si vas tú con tu hijo o lo que sea, que tampoco sean lo que tú dices, cantidades muy grandes, pero se pasa una mañana maravillosa. Además, sí. Tenéis un circuito que es un circuito artificial, pero que realmente desde un punto donde tenéis las ruedas estas gigantes, casi se puede ver todo el circuito, o sea que está muy bien. La visibilidad está muy bien, vuelvo a decir lo de antes, siempre prima el público, la gente, y por eso digo que lo de la entrada, si conseguimos patrocinadores, la entrada sea gratis. Si no conseguimos lo que podemos, pues intentaremos que sea lo más asequible posible. Pues muy bien. Oye, vosotros participáis en las 24 horas Vespa, ¿tenéis un equipo propio? Sí, ese es del Motoclub Zuera y es privado. Pero ¿y no os hace un poco de...? Que ahora nos estamos metiendo en años, Luqui. A mí me encanta. Hay años que soy el más mayor que corre las 24 horas. Pero me ¿Qué edad tienes ahora? 63. 63. Este año haré 64. Dentro de poco nos quieren quitar el carné a los que somos un poco ya mayucos, ¿eh? Pues no me agradaría mucho, pero bueno. Bueno, te he dicho Luqui porque tú realmente... Sí, en el mundo del motor se me conoce como Luqui, ¿verdad? Perdona que... No, para nada, al revés. Muy bien. ¿Y qué más te iba a decir? Vamos a ver, por ejemplo, lo que decimos, organizar una prueba es complicado, ¿verdad? Es muy complicado. Por muchas cosas, pero muchas veces, no por parte vuestra, sino porque son las instituciones o la gente que tiene que poner la firma. Una vez me contaste que hicisteis una prueba, pero hasta el día anterior no teníais la autorización. Y eso que la habíais pedido casi 4 o 5 meses con antelación, ¿no? Pero escucha, que eso es bueno, porque al final aquí siempre hemos conseguido los permisos, aunque es verdad que algunas veces el último día, pero es que hay otros sitios que no los dan. O sea, cuando venía gente de Francia a correr al RAID o de Barcelona o de Madrid, o sea, ellos estaban encantados porque allí no se pueden hacer carreras. En Barcelona ha quitado la base ya que es un poco ya por tema político,
prácticamente, pues no se hacen carreras prácticamente. Hablamos de race. Sí, sí, claro. Y no te digo en otras zonas, está prohibidísimo. Entonces aquí, afortunadamente, en Aragón hay cierta sensibilidad con eso, y sí que cuesta un poco por los trámites, porque necesitas permiso del ayuntamiento, del Seprona, de Confederación, si estás pasar cerca del río, del ayuntamiento, de la DGA, de tráfico, o sea, y hasta que pones a todas las administraciones ahí juntas a trabajar cuesta, pero se consigue. Se consigue, pero a veces yo creo que tenían que hacerlo un poco más fácil. Es que nos lo complican y con la burocracia... Totalmente de acuerdo, porque el problema es que ahora nadie se moja por nada, y entonces todo el mundo quiere tener las espaldas muy cubiertas, y en estos temas de riesgo, vamos a decir así, pero pasa igual que en montaña o que en otras cosas. Sí, claro. O sea, pues cada vez sí que se complica un poquito más. Pero ya te digo que afortunadamente aquí, tirando, se saca hacia adelante. Oye, haz memoria. Hemos dicho, desgraciadamente, el problema que tuvisteis en un raid, pero el mejor momento que haya tenido el motoclub tuyo, ¿cuándo? ¿Alguna cosa? Habéis hecho muchísimas cosas muy bien hechas. ¿Destaca alguna, por ejemplo? A ver, ¿alguna prueba que...? No, hombre, las carreras de campeonato de España y los raids, sobre todo cuando terminaban, al final teníamos a 200 pilotos no dando vueltas en un circuito por el monte, y cuando terminaba todo bien, ¿no? Que había habido, pues bueno, accidentes pero muy leves y muy todo eso, la satisfacción de decir ya está todo terminado, la gente te felicita, y yo creo que es todo, no hay ninguna prueba, porque a mí me felicitan también en carreras de Campeonato de Aragón, o sea, viene gente y te da la mano y te felicita, ¿no? Porque la verdad que el que sabe lo que cuesta, pues lo valora mucho, o sea, tampoco te destacaría una mucho. Oye, una vez hablábamos aquí que quizás un incentivo sería unos pequeños premios en metálico para los pilotos. ¿Cómo lo ves? Difícil. Difícil, ¿verdad? Difícil. Ahora mismo la economía no está para esas historias. Ahora está. Yo te puedo decir que, mira, en esta carrera de Campeonato de España no cobran premios en metálico. Se da un trofeo y un diploma. O sea, los sponsors, digamos, no están. Y aún así cuesta dinero al motoclub. Como bien has dicho, organizar. Ahora las ambulancias, que antes era muy poquito lo que cobraban, ahora cobran mucho. Hay que tener 2 ambulancias, una UBI, un médico allí, o sea, los banderas, o sea, los bomberos, la protección civil. O sea, es un gasto tan tremendo, ¿no? que o lo asume, bueno, pues podría asumirlo el ayuntamiento o una institución, o un motoclub sin asumir. No se podría. No se podría. Oye, en cuanto a la gente que participa con vosotros, yo cuando voy a las carreras vuestras, abajo en el circuito Luis y Maz, es que hay muchísima juventud. ¿Y cómo ves el futuro? Pues no lo veo muy halagüeño. La gente, cuando tiras de ellos, responden. Eso lo tengo clarísimo, ¿no? O sea, yo ahora pusimos un anuncio para esta misma carrera y enseguida responde. Lo que pasa que luego se vuelven a quedar tranquilos. No hay nadie que coja la iniciativa de hacer cosas. Se pueden hacer muchas cosas, se pueden hacer enduros, se pueden hacer cross country, se pueden hacer más carreras de motocross. Nosotros en un año llegamos a hacer 12 carreras de motocross en un año, y ahora estamos haciendo 2. Pero es que la gente joven no se implica para coger el relevo y decir, oye, yo tiro del carro, ¿no? O sea, si los llamas, acuden, O sea, eso lo tengo clarísimo. Bueno, pues está bien para empezar. Sí, no, por supuesto. Lo que pasa que como te he comentado, nosotros nos vamos haciendo mayores, ya algunos con problemas físicos, y entonces no hay un relevo real de que tira, que te diga, siéntate que yo tiro para adelante. O sea, que no lo sé cómo se verá. Bueno, vamos a hacer un pequeño impasse y ahora vamos a ponerle unos consejos que nos mandan y que espero que les guste, y ya más adelante pues seguiremos con el apartado de historia y terminaremos con José Antonio de terminar un poco el tema de los raids y las pruebas de motocross.
Una correcta posición al conducir no solamente es la más cómoda, sino que también aumenta tu seguridad. Hoy vamos a ver unos cuantos consejos para sentarnos correctamente al volante. Evidentemente, lo principal en la postura de conducción es la visión que tenemos del entorno. Nuestra postura tiene que permitir tanto que veamos correctamente lo que sucede delante de nuestro vehículo, como que dispongamos de una perfecta visión a través de los espejos retrovisores. Si no nos pegamos demasiado al techo, mejor, pues en caso de vuelco, nuestra cabeza apenas dispondrá de espacio antes de recibir un impacto. En cuanto a la distancia a los pedales, tus piernas tendrán que llegar a presionarlos a fondo sin que tu espalda se separe del respaldo. Si estiro completamente mi pierna, ante una colisión la fuerza se transmitiría a través de la pierna y la primera lesión sería la dislocación de la cadera. El ángulo entre tus piernas y el torso tiene que ser de unos 100 o 110 grados. Si el asiento tiene demasiada inclinación, ante una colisión frontal el cinturón no ejercería correctamente su función y podríamos deslizarnos por debajo de la banda que cruza la cadera. O, si nos desplazamos lateralmente, no disponer de ningún tipo de retención. La espalda debe permanecer pegada al asiento. Este debe estar lo suficientemente cerca del volante para permitir a los brazos, tanto en posición 9-3 como en 10-2, agarrar el volante sin que queden completamente estirados. Si tu vehículo dispone de regulador de altura del volante, utilízalo para conseguir la posición que mejor se adapta a ti. Puedes ponerte en modo Superman para ver si la separación de tu cuerpo al volante es la correcta. La parte superior del volante deberá quedar aproximadamente a la altura de tus muñecas, con tu espalda pegada por completo al asiento. Si tenemos los brazos totalmente estirados, un potencial impacto se transmitiría a los brazos y de ahí a los hombros. El reposacabezas debe estar colocado apropiadamente, cerca de la cabeza y con su parte central a la altura del centro de nuestra cabeza, aproximadamente a la altura de los ojos. Si estoy con la cabeza adelantada y recibo una colisión por alcance lo suficientemente violenta, es más fácil que sufra un latigazo cervical si mi cabeza está lejos del reposacabezas. El cinturón debe ser colocado con la banda superior ajustada al hombro para que ofrezca máxima protección también en impactos laterales y en caso de vuelco. Además, es importantísimo tensar el cinturón antes de empezar a conducir. Si no lo hacemos, en un accidente la holgura existente permitirá nuestro desplazamiento y podríamos chocar con el volante. Una ventanilla a media altura puede originar lesiones de gravedad en el conductor en caso de accidente. Algunos vehículos incorporan ventanillas especialmente diseñadas para ofrecer una protección adicional en caso de vuelco. Y que no se te ocurra sacar el brazo por la ventanilla. Un vehículo que te roce te puede hacer daño, mucho daño. Ya tenemos colocado correctamente nuestro asiento, pero antes de salir, volvamos a comprobar que vemos perfectamente tanto por delante como por los espejos. Y recuerda, la posición más adecuada en cuanto a ergonomía también es la más segura. Muy bien, de nuevo con ustedes, pues vamos a continuar con nuestra entrevista con José Antonio de la Torre. Vamos a tocar ahora el apartado de la baja, de los raids. A veces realmente yo creo que las instituciones aragonesas no confían excesivamente en nuestros clubes y prefieren que la baja, por ejemplo, la organice Octagón o la organice otra empresa, cuando realmente aquí hay clubes que se podía hacer, José Antonio. Sí. Cuando hemos comentado antes que nosotros terminamos el RAID de hacerlo por el motivo ¿no? Había un proyecto entre Motoclub Zuera, Motoclub Robres y Motoclub Fuentes de Ebro, cada uno hacíamos un RAID de unos 300 kilómetros y el proyecto era empalmarlos para volver a lo que era el origen de la baja, ¿no? que eran 1000 kilómetros non-stop. Las primeras, luego se bajó 800. Luego se bajó 800 y luego ha ido bajando. Es que ahora la baja ya no es lo que era, es emocionante porque viene gente muy buena, pero es que antes era otra cosa, era una aventura, era totalmente diferente. No había, aunque la diferencia mecánica podía ser muy superior, pero claro, como también importaban otros aspectos como el físico, como el mental, como el navegar y demás, la competición era más, no sé, más cerrada, más para todo el mundo, ¿no?
Ahora sabemos que los 8 o 10 primeros, entre esos está siempre todo y no hay nada que hacer. Es lo que hemos comentado antes, que ahora yo creo que prima que corra la élite del motociclismo en detrimento de la gente más amateur. Y nosotros por eso recogíamos esa otra filosofía. Nosotros queríamos hacer una baja al revés. Yo no quiero que venga, yo qué sé, bueno, ahora ya no corre, bueno, corren coches, Peter Hasen o Raston Rayer, que corría en las primeras bajas, ¿no? Es decir, queríamos que corriera mucha gente de Aragón, de las regiones de La Rioja, de Navarra, de Cataluña, de las regiones limítrofes, y un raid para ellos, un raid duro de kilómetros, pero muy hechos para la gente más normal. O sea, la baja yo creo que es demasiado elitista para mí. Sí que es verdad que traen lo mejorcito del mundo, pero bueno, está en las inscripciones. Las inscripciones no es normal que no haya 200 pilotos corriendo. Luego hay muchas categorías, ¿eh? Sí, hay demasiadas. Demasiadas categorías, sí, que lo han hecho internacional, de acuerdo. Pero luego te encuentras con que un piloto aragonés, por ejemplo, que no corre la categoría FIM internacional, ¿no? Hace una crono maravillosa que debía de salir entre los 8, 10, 15 primeros y sale el 50, cuando ya está todo el camino machacado, tiene que ir adelantando a gente que sí, que tendrá licencia internacional, pero que son muchísimo peor que ellos, porque les ha pasado a varios pilotos aragoneses. ¿Qué sentido tiene? Jugarse el piloto, el físico en adelantamientos peligrosos cuando realmente tenía que haber salido el cuarto o el quinto, ¿no? El supuesto, se ha hecho una prólogo. Para eso es la prólogo. Para eso es la prólogo. Cada uno que corra. Es que quitaron hasta la prólogo. Sí, un año o dos lo han quitado. No tiene ningún sentido. Para mí no tiene ningún sentido, porque es lo que acabas de decir, la prólogo determina por rapidez el ritmo que va a llevar la gente. O sea, el que hace la mejor prólogo sale el primero, no puede salir el último. No, eso es añadir peligro innecesario en una carrera. Y aquello que tú has dicho ha estado bien, que ibais a organizar entre el Motoclub Robles, que yo he visto que hacían hace años un raid también, vosotros. Sí, yo he corrido en esos raids, y en el de Fuentes corría también. Fuentes de Ebro, fíjate tú, Fuentes de Ebro llegó a organizar 2 pruebas extremas de 500 kilómetros non-stop, Sí. Tela marinera, 500 kilómetros, que la baja ahora son 120 kilómetros, 200 y 100. O sea, es que es menos recorrido que organizaba, y lo organizaba un motoclub de un pueblo realmente. Sí. Eso muchas veces, ¿qué ha ocurrido? Pues que a esta gente, tanto los de Robles como Fuentes de Ebro, pues al final se queman y abandonan y dejan ya, dejan el mundo de la competición porque no tienen ningún apoyo. Vosotros sois más, os apoya el ayuntamiento, que es muy importante también, y demás, pero aquellas carreras que venía Pellicer, Mas Guas, el muchacho de Robles, ¿cómo se llama? Mario Fondevila, que ha corrido bajas y ha hecho unos puestos muy buenos. Venían también pilotos valencianos, venía, bueno, un plantel de pilotos espectacular, muy bueno. Venía lo mejorcito, y además respaldados por lo que digo, por otros 100 y pico pilotos que eran de la zona, que eso para mí es lo bonito. Además, no os cortabais, ¿eh? Yo he visto un piloto que había hecho tercero en la baja aquel año, fue a correr a Fuentes de Ebro y lo descalificaron porque había hecho un pequeño atajo. Sí. Y dijeron, nos da igual que te hayas ganado la baja, que hayas aquí, tú has acortado y estaba el padre, la madre, el piloto discutiendo, pero que lo descalificaron y se tuvo que ir con las orejas gachas, ¿eh? Bueno, pues en principio, desde luego, que muy bien. Y a ver si seguís, me imagino que tendréis cara este año, el año que viene también, seguiréis con más proyectos, con más cosas. Sí, bueno, vamos en esa línea. Ahora lo que te digo, por falta a lo mejor de gente que tire un poco del carro, pues hacemos 2 carreras al año. Bueno, ahora será 2 campeonatos de Aragón y campeonato de España de clásicas, que como te he dicho será en septiembre. Y también meteréis muchachos de campeonato de Aragón, ¿no? Sí, claro, por supuesto. Y si haremos todas categorías, en Zuera siempre se hacen todas, y si hace falta haremos también carreras sábado y domingo, pero aquí correrán todos. Oye, este fin de semana, ¿cómo habéis preparado las carreras?
Pues bien, como siempre, vienen todas categorías de Campeonato de Aragón, desde niñitos, desde iniciación Sí, hasta féminas. ¿también hacéis la promo-iniciación? Todas, aquí se hacen todas, es un poco de jaleo, nos vamos a comer a las 5 de la tarde, pero bueno, pero consideramos pues lo mismo, que hay que hacer desde los pequeñitos, pasando por los jóvenes, veteranos y féminas. Viene todo Las el chicas mundo a veces, de féminas, cuando no hay mucho quórum, las metéis con otra categoría, Sí, ¿no? lógicamente, al final son muchas categorías y lo que hacemos es agruparlas. Agrupar pues los que corren más del mismo nivel, ¿no? Pues se agrupan para no hacer, no podemos hacer 15 mangas, ¿no? En una mañana, porque serían 15 entrenamientos y 30 mangas. Entonces los agrupamos para que al final sean pues 8 o 9, 4 entrenamientos y 8 mangas. Oye, ¿a qué hora empieza más o menos la prueba? A las 9. A las 9 los entrenamientos. Sí, a verificar a las 8 de la mañana. Ajá. Y ya a las 9 empiezan a entrenar. ¿Qué tal habéis preparado el circuito? Como siempre, bien. Ahora, regado. Normalmente nos pasamos un pelín de regar. Pero es mejor. Pero yo creo que por seguridad es mejor. Es mejor. El barro lo ralentiza pero ven, el polvo lo pone más rápido el circuito, pero el de detrás no ve y eso es peligroso. Oye, las categorías con las que se corre, muchas veces nos liamos. ¿En MX1 con qué máquina se corre? Se corre con 2,5 y 4,5. Es por años también, y están los sub-18. Pero las 2,5 serán... Más de sub-18 son. No, MX1. pero me refiero en MX1. En MX1 corren... Corren motos de 2,5, pero de 2 tiempos, me parece, ¿no? O 4... Y 4,5 de 4 tiempos. 4 tiempos, para equiparar un poco también. Este año se ha cambiado, que antes había 3 categorías de veteranos y ahora se han unificado en 2 también. Había poquitos pilotos. Antes había más 30, más 40, más 50. Pues ahora se han unificado en 2. En 2. Sí. ¿Hasta qué edad? ¿De qué edad? 40 y 50, hasta 40 y luego a partir de los de 30 y tantos no los dejáis correr en veteranos. Había solo 3 y se han agrupado o se pueden bajar a MX1 o bueno, en MX1, porque la otra es más 40. Ajá. O sea que se ha modificado. ¿Cómo ves el futuro del motocross? ¿Hay pilotos? Bueno, yo creo que sí, que ahora hay pequeñitos que han pasado de iniciación a MX50. Desgraciadamente en Aragón somos los que somos también. Tampoco podemos Somos esperar. 1 millón y poquito más, ¿no? Claro, no podemos esperar parrillas de 40 niños. Pero bueno, yo creo que nos vamos manteniendo, ¿eh? A ver este año cómo empezamos el domingo, pero el año pasado llegaron a correr 9 o 10 en iniciación, de los cuales me parece que 3 han pasado ya a 50 por edad, ¿no? Entonces, si los del año pasado siguen corriendo y se ha apuntado alguno más, se verá... ¿Les acortáis el circuito a los pequeños? Sí, ¿no? lógicamente. Es mucho más pequeño el circuito y les quitamos la parte más difícil. No creas tú, yo a veces los veo a los chavalines y dice, pero ¿qué medio tiene este muchacho que tiene 6 años o 7 años y va en la moto? Oye, a veces se les queda la moto clavada en lo que es el barro y no anda, y el otro está ahí, tiene que ir su padre, o que sea, sacarle la moto. A decir verdad, los que más caña dan son los padres, porque yo hay veces que les he propuesto hacer un circuito pequeñito para niños, mucho más fácil, y no quieren correr en el circuito de los mayores. Yo me acuerdo que teníais uno a la entrada. Claro, teníamos un circuito infantil exclusivamente para niños, y ellos querían correr en... Los niños también, ¿eh? Y los padres los animan a correr en el circuito grande, acortado, lógicamente, pero les gusta correr en el circuito de los mayores. ¿Y en féminas qué tal vamos? Bien, también. El año pasado me parece que hubo 6 corriendo. Este año, a ver, es la primera carrera. Después de la carrera te podré decir más. Oye, ¿alguno de vosotros está metido también en lo que es el organigrama de la federación? Sí, bueno, estoy yo y Daniel Esteban. Yo soy vicepresidente de la federación y él es comisario cronometrador y comisario técnico, me parece, de la federación. Sí. ¿Y ese trabajo cómo lo lleváis ahí
En cuanto tú, por ejemplo, ibas a algún área de motocross, velocidad, asfalto, ¿te toca un poco de todo? No. Yo lo tengo un poco abandonado, el cargo ese. Me toca suplir al presidente cuando no está él, en alguna prueba internacional o donde en alguna nacional que él no puede ir, pues me llama a mí y voy yo. Pero la verdad que yo tengo un negocio y me requiere ya muchísimas horas. El negocio no... Si estás viajando por todo el mundo, yo te llamo muchas veces Pues y dices, estoy en Israel, estoy en Sudamérica, digo, pero este hombre no ahora para. regresé de México hace poco y ahora a finales de febrero me vuelvo a ir a México. Estamos allí trabajando. ¿Qué tal está la cosa por México? Como siempre. Sí. La gente es súper encantadora, pero peligroso. Hay que tener cuidado. Sí. Pues muy bien, ¿alguna cosa más quieres comentar, Juan Antonio? Nada, animar a la gente si hay a que haga deporte y sobre todo si es del motor, muchísimo mejor. Y que se pasen este domingo por la mañana. Sí, por supuesto. Por el circuito. ¿Dónde estás? Yo sé dónde ir, pero tú explica un poco cómo iríamos, alguien que no sepa ir al circuito de motocross. Está muy fácil, hay que ir a Zuera, salirse por la segunda salida de Zuera, la que va a dirección Egea de los Caballeros, y cuando coges ya la carretera de la 124, me parece que es la de Egea de los Caballeros, está indicado en el 1,5 kilómetros más o menos, 1,5, está indicado a la derecha. Ya es cuestión de continuar el camino, está muy fácil. Hay aparcamiento abajo, o sea, tenemos bar, está muy bien. Se puede aparcar tenemos baños para la gente, también hay baños. El bar lo atendéis de maravilla porque tenéis unos bocatas fabulosos y pues, una Coca-Cola. Es una manera, yo siempre lo digo, de hacer un poco de terapia de tanto PlayStation, tanto móvil. Cógete al niño, a tu hijo, a tu hermano, quien sea, vete al circuito de Zuera, verás un ambiente, verás y quemarás adrenalina porque realmente ahí es donde tú ves de verdad a los pilotos, no es la televisión, que está muy bien ver a Jorge Prado, a los que sean, ¿no? Que el pobre está ahora lesionado, que tiene una lesión tremenda en el hombro, pero desde luego como en vivo les aseguro que no es lo mismo. A mí me aficionó mi padre, que me llevaba a ver a Huesca a carreras de motocross, a las canteras. Tendría yo qué sé, 7 u 8 años y de allí me enganchó totalmente. Pues muy bien. Gracias por venir a nuestro plató. Gracias a vosotros por invitarme. 7 Zaragoza Televisión, como les decimos, estamos en el programa Top Motor y ahora vamos a entrar ya en el apartado de historia, lo que sería el motor en sí. Vamos a ver 2 tipos de motores. El motor Stirling, una adaptación de Herdichy, que el motor Stirling simplemente es un motor que se mueve por aire caliente y que un clérigo inglés lo inventó, lo patentó ya en 1790 más o menos, luego ya lo llegó a hacer bien en 1815 o así, realmente porque para la extracción del carbón de las minas se empleaban las calderas de vapor. ¿Qué ocurría? Que a veces las calderas explotaban y organizaban accidentes tremendos. Entonces simplemente para manejar este motor no hacía falta más que hacer un poquito de fuego y ya con las inercias y demás el motor funcionaba. Y luego veremos también el famoso motor Wankel, que lo inventó Felix Wankel en 1950 más o menos, y que ahí está, aparece, desaparece, va haciendo por ahí sus meneos. Ahora hay un Mazda, bueno, había un Mazda hace poco que lo llevaba. Es un motor un poco complicado para manejarlo, pero desde luego que coge unas revoluciones tremendas. Bueno, pues para ello tenemos a Santiago Fumaz, mecánico. Santiago Fumaz ha colaborado muchas veces con nosotros, es mecánico, es inventor, es todo un personaje dentro del mundo del motor y del mantenimiento de cualquier tipo de máquinas aquí en Aragón, que nos lo va a explicar. Les dejamos con Santiago Fumaz hasta la semana que viene, si Dios quiere. Un saludo. Esto es el Santiago, esto es el famoso motor Stirling, ¿no? Stirling, sí. Mejor dicho, este es un Enrici, que era un fabricante alemán. Sí, pero la base es el Stirling, sí, la patente es el Stirling. En 1816 lo inventó un clérigo escocés y su hermano, entre los dos. Tenían problemas de que tenían motores de vapor y les estallaban las calderas y hubo muertos. Entonces este motor lo hicieron pensando en que fuera seguro, y como lo único que hace es calentar el aire,
El aire al expansionarse mueve un pistón. Este es el pistón que mueve el pistón de trabajo. El funcionamiento es muy sencillo. Se calienta un cilindro cerrado totalmente. El aire dentro del cilindro aumenta de volumen y mueve el pistón. Se enfría y vuelve a calentar otra vez. El aire que hay siempre es el mismo dentro del circuito. Aquí está el cigüeñal y el cigüeñal mueve un eje con un desplazador que está aquí abajo, que lo único que hace es bajar y por las propias paredes la separación que queda en el cilindro y el desplazador por allí circula el aire y siempre es el mismo. ¿Y ese motor lo habéis comprado? Este motor lo hemos hecho nosotros. Ah, lo habéis hecho entre tú y tu hijo. Es una réplica y como nos gustan las cosas raras, pues quisimos hacerlo, pero no teníamos planos ni teníamos nada, así que encontramos un libro de la época antiguo y allí venía dibujos y al final conseguimos que funcionara, ya que está. Este modelo, el fabricante lo utilizaba para mover un torno de relojero y luego hacía modelos más grandes que los utilizaban para mover bombas de agua y elevar el agua en los hoteles a las plantas altas. Luego es curioso porque simplemente con esa llama y funciona perfectamente, ¿eh? Sí, sí. Hemos hecho una prueba y con un candil, con la llama de un candil, funciona este motorcito. Curioso, porque combustible nada, o sea, simplemente un poquito de alcohol de quemar y ya está, ¿no? Sí, pero se puede hacer con carbón, Con carbón, con leña. O con cualquier cosa que arda. Esa es la ventaja. En la publicidad de la marca esta decía que para activar estos motores no había que ser ingeniero, solo había que saber hacer fuego. Muy bien. Ahora está a mucha velocidad, ¿eh? Ya lo vemos, ya. Jolines. Y esa velocidad la consigue con la pequeña llama que hay debajo. No hay electricidad, no hay electrónica, no hay nada, es lo más sencillo del mundo y por eso funciona. Pues muy bien, Santiago, muchísimas gracias. No hay de qué. Bueno, ahora estamos de nuevo con otro motor. Es un motor de explosión. A ver, Santiago, explícanos un poco qué es lo que estamos viendo. Bueno, es un motor Wankel que lo inventó Felix Wankel en 1957. Este es un motor pequeño de un solo rotor y va montado en un cortacésped. Entonces, Es un motor de explosión, ¿no? Es un motor de explosión. Aquí está la bujía. Ahí vemos a la bujía exactamente, sí. Aquí tenemos los platinos y la bobina del encendido. Esto sería por la tapa posterior, o sea, la tapa superior, ¿no? La tapa superior, sí. Tenemos el carburador, el ventilador del motor. Aquí tenemos el escape. Eso sería la salida de los gases del escape. La salida de los gases que mueven, sí. Desde la admisión entra y hace admisión. ¿Dónde está la admisión? La admisión está a continuación del carburador. Ah, a continuación, entra por arriba, por en la tapa, donde van los platinos. Sí. ¿Pero esto puede funcionar? Esto funciona perfectamente. Puede funcionar y funciona. Lo que ocurre que lo que serían los segmentos que son los cierres que llevan cada una de las tres puntas, es muy difícil que cierren bien y consumían aceite y mucho combustible. Entonces hace admisión, compresión, explosión y escape Continuamente. uno detrás de otro sin parar, sin válvulas y
lleva muchas menos piezas en movimiento que un motor normal de 4 tiempos. Y podría coger a lo mejor hasta más revoluciones que un motor convencional de ciclo Otto, ¿no? Muchas más revoluciones, sí. Oye, ¿y por qué estos motores no han terminado de cuajar? ¿Qué problema pueden tener? Yo creo que es el consumo, la duración, que no se ha conseguido que duren las mismas horas que un motor de explosión. Vamos, que un modo alternativo. También puede ser que haya una diferencia tremenda de temperatura entre lo que es la admisión y lo que sería la parte del escape o la parte de explosión, que no es... Sí, los materiales tienen que ser de muy buena calidad por eso, porque hay mucha diferencia en la parte de la admisión de la del escape. Sí. Lo veo, está muy bien, es una auténtica maravilla, ¿eh? Cómo va todo sincronizado. Sí, sí. O sea, este motor realmente se empleaba en un cortacésped, ¿no? Sí, pero tampoco dio resultado. Yo este motor se lo compré con el que distribuía los cortacésped y en aquel momento ya me dijo que esto no daba resultado. Yo solo le compré el cortacésped para tener el motor. Era el capricho de saber cómo funcionaba y al abrirlo lo vimos enseguida. Oye, yo recuerdo que había unos coches hace muchísimos años que eran los NSU que llevaban motor Wankel. Sí. Luego también hubo una moto que salió con creo que era de KV con motor Wankel, se hizo un estudio. Y ahora hay unos Mazda también que llevan, algo lo habrán mejorado, ¿no? En los motores Wankel. Sí, los Mazda, el cierre de la compresión lo hacen con unas tiras de cerámica. Con lámina de cerámica. Sí, y no sé realmente si da resultado eso. Ahí que es lo que tenemos, la fresadora está, ¿para qué empleáis una fresadora? Santiago, los que sabéis usarla. Pues para lo que más, para poner retenes en los motores antiguos que no llevan. Hacemos una caja a la medida del retén y montamos rodamientos si llevaba casquillos. Un torno cumbre, que esto es una maravilla, ¿no? Sí, es un torno muy antiguo, bueno, de la época de la fresadora. Pero muy bueno, joder. Eran muy buenos en su época y para reparar aparatos antiguos pues necesitamos herramienta antigua. Bueno, Santiago, pues encantado de estar en tu casa, tienes un auténtico taller de inventores, esto es como la película de americanos que todo lo hacen en el garaje, ¿no? Eso es lo que hago yo, me divierto en el garaje. Bueno, enséñanos a ver la foto de aquellos españoles que inventaron un motor también que tenía... Esto es el Baradat Esteve, fabricado en Barcelona en el año 32-33. Que también es un motor circular, ¿no? Un motor... Es un motor rotativo, pero de pistones toroidales. Ajá. Y se ha confirmado que Wankel estuvo en contacto con los dos mecánicos que hicieron este motor. Es una pena que se perdiera, ¿verdad? Sí, sí, eso es lo único que se conserva, La foto está. que yo sepa. Bueno, pues nada, como decimos, Santiago, de verdad, encantados, a ver si venimos otro día, porque yo sé que aún tienes más cosas por ahí escondidas y nos las enseñas, ¿de acuerdo? Ya te las enseñaré, las prepararemos con tiempo. Venga, muchísimas gracias. De nada, a ti.